Mis hermanos, en esta mañana, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para honra y gloria de nuestro Dios, vamos a hacer esta adoración. Vamos a tratar de concentrarnos en los cantos, cantar con entendimiento, cantar con alegría, con sencillez. También al orar, concentrarnos que estamos orando a nuestro Padre Celestial, poner nuestra mente en eso, en que estamos delante de la presencia de nuestro Dios. En alguna ocasión leíamos, ¿verdad?, cuando Juan está, el apóstol Juan, allá en la isla de Patmos, delante del Señor Jesucristo, dice que que cayó como muerto, dice Apocalipsis capítulo 1, porque estaba en la presencia de Jesús. Y él narra cómo estaba viendo a Jesús, ¿verdad?, en Apocalipsis capítulo 1, y Jesús lo conforta, le toca su hombro y le dice, ¿verdad?, no temas, ¿verdad? Yo soy el primero y el último, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Y son palabras que lo animan a Juan, y que pues también lo ayudan a entender la grandeza de la revelación que tendría. Más tarde vería la adoración celestial allá en los siguientes capítulos, y pues eso nos ayuda a entender la grandeza de nuestro Dios y su gloria. Entonces, entendiendo eso, hermanos, vamos a hacer esta adoración en espíritu y en verdad, de acuerdo a lo que dice Juan capítulo 4, versículo 24, que Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le damos la bienvenida a todos los que están aquí con nosotros esta mañana, y vamos a hacer una oración para iniciar. Después los hermanos Rubicel nos dirigen 2 himnos. Vamos a orar. Eterno Padre Celestial, venimos ante tu presencia, Padre, para darte gracias por tu bondad, por tu amor, Padre, para con nosotros, por esta oportunidad, Padre, que tú nos das de estar aquí en este lugar para alabarte, Padre. Ese es nuestro propósito, adorarte a ti en espíritu y en verdad. Pedimos, Padre, que nos ayudes a concentrarnos en estos actos de adoración, que podamos entender que estamos en tu presencia, Padre. Ayúdanos a hacerlo de la mejor manera, y sabemos, Padre, que como humanos nos equivocamos, fallamos, y te pedimos que nos perdones, pero que también, Padre, recibas nuestra adoración como un sacrificio agradable delante de ti, Padre. Ayúdanos a hacerlo de la mejor manera, y pedimos, Padre, que tú nos ayudes a cantarte con alegría, y también al cantar exhortarnos unos a otros con los cantos, Padre. Al escuchar tu palabra, que podamos meditar en ella y entender, Padre, las promesas que tú nos das a través de ella. Pedimos que tú seas con aquellos que vengan en camino, que los traigas con bien, para que también puedan ellos gozarse con nosotros en este día, Padre. Pedimos también por todas las iglesias de Cristo en toda la faz de la tierra, que en esta hora o en alguna hora diferente se reúnen, Padre, para adorarte en espíritu y en verdad. Pedimos que tú seas con ellos, Padre, y por aquellos que no pueden hacerlo por alguna razón, que tú también seas con ellos, Padre, y que les des la oportunidad, si es tu voluntad, en la próxima ocasión de hacerlo. Guíanos en esta hora, y te pedimos tu bendición siempre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Nuevamente bienvenidos sean todos ustedes. Vamos a buscar en los himnarios grandes el himno número 138. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, recordando lo que nos exhorta el hermano a cantar con el corazón, a cantar alabando el nombre de Dios. Número 138 de los himnarios grandes. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey. Cantemos. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré. Generación a generación celebrarán tus obras y anunciarán tus poderosos hechos. Cada día te bendeciré.
bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré. Amén. Vamos a buscar uno más, el número 24 de los mismos signarios grandes. Himno número 24. Cántenme del cielo. Cantemos. Cántenme del cielo el himno de paz, de pruebas que me atan me libertarán, yugos que me cansan ya no existirán, lluvias de sus dones sobre mí caerán. Cántenme del cielo y podré soñar de su gloria de oro y de su brillar. Cántenme la tarde al caer el sol, cántenme del cielo el himno de amor. Cántenme del cielo al solo viajar, soñando de hermanos que en descanso están, con los ángeles a Dios dando olor, con gozo cantando el himno de amor. Cántenme del cielo y podré soñar de su gloria de oro y de su brillar. Cántenme la tarde al caer el sol, cántenme del cielo el himno de amor. Cántenme del cielo con tierno sentir, cuando toda sombra se aleja de mí, cuando el día es malo y me trae dolor. Cántenme del cielo el himno de amor. Cántenme del cielo y podré soñar de su gloria de oro y de su brillar. Cántenme la tarde al caer el sol, cántenme del cielo el himno de amor. Amén. De los cantos espirituales vamos a ir al número 75. Himno número 75. Cantaré la maravilla. Si lo tenemos, cantemos. Cantaré la maravilla que Jesús murió por mí, como allá en el Calvario dio su sangre carmesí. Cantaré la bella historia de Jesús, mi Salvador, y con santos en la gloria a Jesús daré gloria. Cristo vino a rescatarme, vi perdido me encontró, con su mano fiel y tierna al redil él me llevó. Cantaré la bella historia de Jesús, mi Salvador, y con santos en la gloria a Jesús daré gloria. Mis heridas y dolores el Señor Jesús sanó, del pecado y los temores su poder me libertó. Cantaré
gloria de Jesús, mi Salvador, y con santos en la gloria, a Jesús daré gloria. El próximo himno número 50. Himno número 50. Te loamos, oh Dios. Si lo tenemos, cantemos. Te loamos, oh Dios, con unánime voz, que en Cristo tu Hijo nos diste perdón. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Te loamos, Jesús, quien tu trono de luz has dejado por darnos salud en la cruz. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Te damos gloria, Santo Consolador, que nos llenas de gozo y santo valor. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Unidos loa a la gran Trinidad, que es la fuente de gracia, virtud y verdad. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Vamos a participar de la Cena del Señor en estos momentos, por esta mañana. Vamos a tener una lectura en el libro de Isaías, capítulo 53, versos del 1 en adelante. Isaías 53, versos del 1 en adelante, nos dice la Escritura: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Vamos a pasar a otra parte de la Escritura. En el Evangelio de Mateo, capítulo 14,
versos del 22 al 25. Marcos capítulo 14, versos del 22 al 25, nos dice así la escritura. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos, y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vida hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Vamos a hacer la oración por el pan sin levadura. Oremos. Señor Dios, Padre nuestro, Padre bendito, te rogamos que bendigas este pan sin levadura, con el cual al participar de este mandamiento recordamos el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, el cual en esa cruz pagó el precio por todos nosotros, pagó nuestras culpas y Padre, ayúdanos para ser agradecidos con todo esto, para reconocer su gran sacrificio y tomar en cuenta y de esa manera estar bien contigo, Padre. Ayúdanos para hacer tus mandamientos como tú nos los has ordenado, Padre, como nos los has dejado escritos en la palabra, para que los sigamos, para que los hagamos de la mejor manera, Padre. Bendice a quien vamos a participar de estos mandamientos. Y Padre Santo, te rogamos que siempre lo hagamos con bien. Padre Santo, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Nuestro hermano Gerardo va a hacer la oración por el jugo en estos momentos. Oremos. Bendito Padre Celestial, le pedimos, Padre, que bendiga este jugo de la vida, Padre, que representa la sangre que derramó nuestro Señor Jesucristo en esa cruz del Calvario, Padre, para perdonar nuestros pecados. Pedimos, Padre, que bendiga a cada uno que vamos a participar de este mandamiento, Padre. Pedimos que siempre nos bendiga para que seamos dignos de Él. Bendito Padre, todo se lo pedimos y le damos gracias en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. También otro mandamiento para todos los cristianos en este primer día de la semana es la ofrenda. En cuanto a la ofrenda, como nos dice 1 Corintios 16, 1 y 2, dice la escritura de esta manera: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y pasando a la segunda carta a los Corintios, capítulo 9, versos del 6 en adelante. Segunda de Corintios 9, del 6 en adelante, dice de esta manera: pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad,
porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Nuestro hermano Raimundo va a hacer la oración por la ofrenda. Vamos a orar. Bendito Padre que está en los cielos, le damos gracias, Señor, por este día, Padre, que usted nos ha dado la oportunidad nuevamente de participar de este mandamiento. Y bendito Dios, le pedimos que bendiga esta ofrenda que se va a recoger en este momento, Señor, que usted nos bendiga a cada uno de nuestros hermanos que han de participar de ella, Señor, y también le suplicamos que bendiga el empleo, Padre, que es la fuente donde proviene esta ofrenda que se va a recoger, Señor. También pedimos por algún hermano que no tenga trabajo, Señor, le suplicamos que usted le bendiga y le ayude en eso, Padre. Bendito Dios, le suplicamos que bendiga también a nuestros hermanos que administran la ofrenda, que usted les dé sabiduría, Señor, para saber administrarla como usted demanda, Padre. Gracias por sus bendiciones y oramos y le damos gracias siempre en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Dios los bendiga, hermano. Vamos a tener un himno más del himnario Cantos Espirituales. Vamos a buscar el número 120. 120 de Cantos Espirituales. Si lo tenemos, cantemos para nuestro Dios. En pecados y temor el Salvador me vio, aunque indigno pecador su mano me tendió. En Calvario al morir mi vida rescató, en la cruz salud por mí el consumó. Ven al Señor, oh pecador, Él es tu amigo fiel. Ven pecador, ven al Señor, Dios es amor, escucha su tierna voz. Ven pecador, de la tumba ya surgió mi Redentor Jesús, y la muerte ya venció, dándome plena luz. Te convida a gozar de esa bendición, que poseo yo también la salvación. Ven al Señor, oh pecador, Él es tu amigo fiel. Ven pecador, ven al Señor, Dios es amor, escucha
Señor, Dios es amor. Escucha su tierna voz, ven pecador. Antes de la predicación de nuestro hermano, vamos a tener una pequeña lectura y en Isaías capítulo 2, verso del 1 al 3. Isaías 2, 1 al 3 dice la palabra de Dios. Lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Adelante. Buenos días, hermanos, tengan todos, gracias a Dios estamos en esta mañana nuevamente listos para meditar un poco más en la palabra de nuestro Dios. Y hay una cita, hay un himno que cantamos, que es el himno número 120, que no lo vamos a cantar, ¿verdad? Hay dos himnos que estaba pensando que van muy relacionados con este tema que quiero mencionar. Uno es Vamos a la ciudad de Dios, voy a la ciudad de Dios, que dice que después de este mundo lleno de males, de tinieblas y de perversidad, si no me equivoco, y de deshonestidad, ¿verdad? Voy a la ciudad de Dios, ¿verdad? Pero también este himno, el 167, un himno que conocemos mucho, se llama Los que aman al Señor. Dice, ¿verdad? Los que aman al Señor eleven su canción, que en dulces notas de loor, ascienda a su mansión, ascienda a su mansión. Y luego el coro dice: a Sión caminamos, nuestra mansión, la gloriosa, cantando todos marchamos de Dios a la bella mansión. Y la tercera estrofa dice: en Sión disfrutaréis la gracia del Señor. Desde hoy ofrece que tendréis del trono en derredor, A Sión caminamos, nuestra mansión, la gloriosa, cantando todos marchamos de Dios a la bella mansión. Y en el bajo de este himno dice: a Sión caminamos, y luego dice a Sión dos veces, a Sión. Y dice la escritura que tenemos que entender lo que cantamos, ¿verdad? Que dice Efesios que cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Y esta palabra Sión, pues muchas veces no sabemos lo que significa. No sabemos qué es la palabra Sión. ¿De dónde surge esta palabra Sión? En inglés es con Z, en español es con S, Sión. Y en los himnos que cantamos, en algunas ocasiones, como en se menciona la palabra. Y yo quiero hablar en esta mañana de este tema, y así lo titulábamos, ¿verdad? A Sión caminamos, y lo puse el título hasta después, ¿verdad? Vamos a Sión, la ciudad de Dios. A Sión caminamos. ¿Pero qué era Sión? Bueno, Sión, hermanos, en un principio era una fortaleza. Era una fortaleza. Fíjense allá en el segundo libro de Samuel, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 5. Segundo libro de Samuel, allá en el Antiguo Testamento, en el capítulo 5, vemos que David, el rey David, en aquel tiempo era aquel gran rey luchador que peleó contra los enemigos del pueblo de Israel. Él va y conquista precisamente Sión. Dice en segundo de Samuel, capítulo 5, versículo 7, dice: pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. Fíjense, el escritor sagrado dice, ¿verdad?, que David va y toma esta ciudad, pues era una fortaleza de los jebuseos, que eran enemigos del pueblo de Israel, ¿verdad? David toma esta fortaleza y más tarde se le va a conocer a esta ciudad como la ciudad de David.
¿Les suena parecido? ¿Les suena familiar? ¿De qué estamos hablando? De Jerusalén. Sión, hermanos, en un principio era un territorio enemigo, pero es tomado por David. Era una fortaleza, como les digo, y va a venir a ser más tarde la ciudad de Jerusalén. Hablando literalmente, era un punto en la ciudad de Jerusalén. Y usted sabe que Jerusalén estaba rodeado de montes, ¿verdad? De montañas. Y se le conoce también como la ciudad de las montañas, al igual que Monterrey, curiosamente. Pero aquí Jerusalén, en un punto de esta área de la ciudad, donde se encuentra la ciudad, se encontraba esta fortaleza que así se le conocía, Sión, la ciudad que más tarde va a venir a ser la ciudad de Jerusalén. No solamente era una ciudad, sino que también más tarde se convierte en una, no solamente era una fortaleza, sino más tarde se convierte en una ciudad. Pero también es interesante que a Sión se le llama al templo que estaba en Jerusalén. Salmo 132, fíjense ustedes, si gustan ir conmigo, y hay muchas citas, si usted busca en una concordancia en su casa con calma, hay muchas citas que hablan de esta palabra Sión, ¿verdad? Salmo 132, fíjense ustedes lo que dice el salmista hablando en relación que las palabras Sión se refiere al templo también. Salmo 132, noten ustedes en el versículo 13, dice, Salmo 132, 13, porque Jehová ha elegido a Sión, la quiso para habitación para sí. ¿A qué hace referencia? Pues al templo de Salomón. Esta palabra también es usada como para describir el templo. Entonces, literalmente hablando, esta palabra se usaba para primeramente describir una fortaleza. También se usaba para describir la ciudad en sí de Jerusalén, pero también se describe el templo como Sión, la ciudad de Dios, el templo de Sión. Pero la aplicación, y yo creo que lo importante para nosotros, es la profecía en cuanto a esta palabra, ¿verdad? Nuestro hermano nos leía Isaías, y vamos nuevamente allá a Isaías, que es un texto muy bonito, ¿verdad? Porque nos recuerda la profecía acerca de la iglesia, de cómo surgiría la iglesia de Cristo, el reino eterno. Si usted recuerda el sueño que tiene Nabucodonosor de aquella grande imagen de diferentes materiales y que es destruida por una piedra que fue cortada no con mano, ¿verdad? ¿De qué está hablando ese sueño? Pues del reino de Cristo, del reino de Dios. Pero también Isaías capítulo 2 nos habla, la profecía de Isaías, en el versículo, vamos a leer desde el versículo 2, dice, acontecerá, es una profecía, en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones, y vendrán muchos pueblos y dirán, venid subamos al monte de Jehová, a la casa de Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Y luego lo que nos interesa, ¿verdad? Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Entonces, ¿de qué está hablando aquí la profecía? Bueno, del establecimiento de la iglesia de Cristo. ¿Cuándo fue? En aquel año 33, después de la muerte de Cristo. ¿En qué día? El día domingo, porque era el día de Pentecostés, según Hechos capítulo 2, y fue más o menos a las 9 de la mañana, porque era la hora tercera del día, según Hechos 2, y es precisamente en Jerusalén donde se da inicio a la predicación del Evangelio. Y de Sión saldrá la ley, dice la Escritura, ¿verdad? Y de Jerusalén la palabra de Jehová. Entonces, a partir de ese instante empieza la proclamación del Evangelio, pues a todo el mundo, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa esta palabra Sión? Bueno, hemos dicho que primero se refería a una fortaleza que toma David. Más tarde hemos dicho que se relaciona con la ciudad de Jerusalén, que también se le conoce
como la ciudad de David, pero también hemos visto que se le relaciona con el templo de Salomón, que era el templo en que moraba Dios, pero también tenemos que entender que proféticamente hablando se refiere a que de esa ciudad saldría la palabra de Dios. Pero lo más importante para nosotros es que espiritualmente hablando, pues se refiere pues también a Cristo, se refiere a su iglesia en un sentido espiritual. Fíjense ustedes allá en 1 de Pedro capítulo 2, allá el apóstol Pedro nos habla también de esta palabra interesante, ¿verdad? Sion. 1 de Pedro capítulo 2, noten ustedes allá lo que dice el versículo 4 en delante. 1 de Pedro capítulo 2, versículo 4 en delante dice: acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. El que creyere en ella no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Yo creo que esta interpretación, esta aplicación, es una aplicación muy importante para nosotros. Entender que Cristo mismo es Sión, que de Sión saldría la ley, pero que de Sión también estaría esta principal piedra del ángulo, esa piedra fundamental, la piedra que los edificadores desecharon. ¿A qué hace referencia aquí Pedro? A que el pueblo de Israel, hermanos, se empeñó mucho en construir templos, como el templo de Salomón, el templo de Herodes, el templo de Zorobabel, antes del de Herodes, y se empeñaron tanto en construir estos templos, y se enorgullecían tanto de estas construcciones, pero se les había olvidado la principal piedra del ángulo. Habían olvidado a Jesucristo. Y cuando Cristo estaba viendo estas construcciones, porque en alguna ocasión ustedes recuerdan, le comentan al Señor Jesucristo: mira estas grandes edificaciones, este edificio es algo glorioso, Señor. ¿Y qué decía el Señor Jesucristo? Destruyan este templo y en 3 días lo reedificaré. Ellos no entendían y se enojaban porque se enorgullecían tanto de su templo, pero él no estaba hablando de esas piedras. Él estaba hablando de sí mismo, ¿verdad? Él estaba hablando de que si lo crucificaban y moría en la cruz, al tercer día Él resucitaría de entre los muertos en gloria, en poder. Con razón el apóstol Pedro aquí nos dice estas palabras: que la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, y dice el texto ahí, porque tropiezan en la palabra. ¿Cómo? Siendo desobedientes. Siendo desobedientes. Y dice, y a lo cual fueron también destinados. Por eso, hermano, nosotros tenemos que entender que hemos de ir nosotros a esa Sión espiritual que es Cristo. A esa Sión espiritual que es también una aplicación muy importante, el cielo mismo. Por eso el himno nos dice, ¿verdad? A Sión caminamos. Nosotros estamos caminando a Sión, no a Jerusalén, físicamente hablando, no al templo, no a algún lugar, específicamente en algún monte ahí cerca de Jerusalén. Estamos caminando al cielo, hermanos. Esa es nuestra esperanza. Cantábamos hace un momento, cántenme del cielo. Es el mensaje que nosotros queremos anunciar.
que nosotros tenemos que estar caminando hacia Sión. Por razón dice el himno, ¿verdad? A Sión caminamos, nuestra mansión, la gloriosa. Pero yo quiero meditar un poco en esta afirmación, que vamos a la ciudad de Dios. Por eso el cristiano pues se dirige a Sión. Vamos a Sión con nuestro Señor Jesús. Y si vamos a Sión, hemos de considerar los siguientes puntos. Algunos de muchos que debemos de considerar, pero quiero mencionar solamente algunos cuantos, ¿verdad? ¿Qué hemos de considerar para nosotros poder ir a Sión? ¿Qué instrucciones tenemos que seguir? ¿Cómo podemos llegar a Sión? Bueno, ya hemos entendido que si estamos en Cristo, si hemos obedecido el Evangelio de Cristo, desde luego que estamos ya en el camino correcto. Si usted es miembro de la iglesia de Cristo, si usted fue bautizado para el perdón de sus pecados, si usted fue añadido a la iglesia de Cristo, si usted fue obediente al Evangelio, que es entender que Cristo murió por sus pecados y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, y si usted entendió eso y que a través del bautismo usted muere al pecado, es sepultado en agua y usted nace en ese instante a una vida nueva, una nueva criatura, y esto lo decimos por lo que la palabra de Dios dice, ¿verdad? Si usted ya ha hecho eso, usted ya va en un buen camino a Sión, ¿verdad? Si usted y yo ya lo hemos hecho, ya vamos en una buena dirección. Pero tenemos que entender que para poder llegar a Sión, hemos de entender estas cosas. Número uno, hemos de estar conscientes, hermanos, amigos, que vamos de paso por este mundo. ¿Sí? Para poder llegar a Sión, para poder nosotros llegar a nuestra patria celestial, hemos de estar conscientes que vamos de paso por este mundo, que no vamos a vivir eternamente en este mundo. Es algo que se nos ha olvidado. Y yo creo que en estos días que estamos viviendo de pandemia, nos estamos dando cuenta, y mucha gente ojalá esté reflexionando en cuanto a esto más, de que en este mundo estamos de paso, que nuestra vida es como un soplo, que nuestra vida es como una neblina, dice la Escritura, que nosotros vamos simplemente de paso por este lugar. En Hebreos capítulo 11, y esto, hermanos, que estamos diciendo, lo entendieron los grandes personajes de la Biblia. Hebreos capítulo 11, fíjense el versículo 5, dice la palabra de Dios. Desde el versículo 5 en adelante, Hebreos 11, versículo 5. Bueno, vamos a leer desde el versículo 1 para no perder la lectura. Hebreos 11, 1, fíjense lo que dice. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando a Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en tierra prometida, como en tierra ajena. Dice ahí, fíjense, hermanos, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Y noten ustedes el verso 10. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Cuál era la fe que tenía Abraham? ¿Cuál era la fe que tenía Noé? ¿Cuál era la fe que tenía Jacob, que tenía José,
que tenía Moisés, hermanos, ellos querían ir a Sión. Ellos querían ir a una patria celestial. Y no estaban pensando tanto en la herencia terrenal. Ciertamente Dios le prometió a Abraham que de él sería una gran cantidad de tierra, ¿verdad? Y vemos que así lo bendijo Dios. Pero me llama mucho la atención lo que dice ahí en el versículo 9, hermanos. Dice que por la fe como habitó como extranjero en la tierra prometida, como si fuera tierra ajena. O sea, era de él la tierra, ¿verdad? En un momento dado ya fue de él, pero era una tierra, habitó él como si fuera un extranjero, como una tierra ajena, en tierra, y luego dice ahí, refuerza la idea, morando en ¿qué? En tiendas. Fíjense, hermanos, moraban en casas de campañas. Y siempre pienso yo en eso, ¿verdad? Qué grande fe tenía Sara, ¿verdad? Y Abraham, porque ellos habitaban en casas de campaña, hermanos. ¿Te gustaría usted vivir en una casa de campaña toda su vida? A veces por necesidad uno vive, ¿verdad?, en algún lugar pues humilde, ¿verdad? O hay personas que llegan a vivir en casas literalmente de campañas en esos tiempos. Bueno, el pueblo de Israel, hermanos, Abraham, Isaac, Jacob, ellos vivían en casas de campañas. Pero ¿por qué hacían eso? Porque entendían que tenían una ciudad mucho mejor, porque esperaban la ciudad que dice tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Ellos querían ir a Sión, y nosotros también tenemos que entender eso, hermanos. Para poder ir a Sión hemos de estar conscientes que vamos simplemente de paso por este mundo, porque nada hemos traído a este mundo, dice la Escritura, y sin duda nada nos hemos de llevar. Pero a veces nos olvida, y por eso de vez en cuando es bueno reflexionar en cuanto a esto, que para poder ir a Sión tenemos que estar conscientes de que en este mundo, hermanos, pues vamos de paso. Y eso lo entendía Abraham, y eso lo entendía Sara, y decía yo hace rato, qué grande fe de Sara, ¿verdad? Porque cuando alguien se va a casar, yo sé que en estos tiempos difíciles, ¿verdad? Yo cuando me casé, ¿verdad?, con mi esposa, me decía mi suegro, ¿y tienes casa? ¿Tienes casa? Y mi cuñado, pues no tenía casa, ¿verdad?, yo en ese tiempo. Y mi cuñado me defendía, ¿verdad?, y le decía a mi suegro, pues tú tampoco tenías casa cuando te casaste. Y ya se enojaba mi suegro, ¿verdad? Pero, pues fíjense la fe de Sara, ¿verdad? Que ella no renegó de andar en casas de campaña viviendo con Abraham. Y cómo nosotros nos quejamos, ¿verdad? Pero tenemos que entender que en este mundo, hermanos, vamos simplemente de paso. Pero también, número 2, para poder ir a Sion hemos de estar siempre firmes, hermanos, y no regresar atrás. Fíjense, estar siempre firmes y no regresar atrás. El domingo pasado hablábamos de cuando el Señor Jesucristo, Él les dice, ¿verdad?, que no coma su carne y beba su sangre, no tiene parte con Él. Y desde entonces muchos le dejaron, porque no entendían que estaba hablando espiritualmente. ¿Qué decían ellos? Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y desde ese instante muchos le dejaron. Y cuando Jesús voltea a ver a sus apóstoles, le dice, ¿quieren acaso irse ustedes también? ¿Acaso queréis iros vosotros también? ¿Y qué le dice Pedro? Siempre Pedro tan importante, ¿verdad?, lo que dice. ¿A quién iremos, Señor? Tú tienes palabras de vida eterna. Y es lo que tenemos que entender. Porque para poder llegar a Sion, hermanos, tenemos que estar firmes. Allí mismo en Hebreos capítulo 10, fíjense lo que dice en el versículo 35. Bueno, un poquito ahí 35 lo que dice hablando de esto, ¿verdad? No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque ahora, aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. Pero nosotros, dice el verso 39, no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Ojalá que nosotros, hermanos,
los que estamos aquí, no seamos de esos que retroceden, ¿verdad? Que perseveremos y que perseveremos pensando que tenemos una morada celestial. Les mencionábamos hace rato que ellos vivían, estos personajes bíblicos, en casas de campaña, y que ellos en realidad tenían una fe bien grande y que no pensaban ellos tanto en lo físico. Y fíjense lo que dice Hebreos capítulo 11, hablando de esto que les menciono, ¿verdad? En el versículo 15, fíjense lo que dice de cómo ellos tenían tiempo de, si fuera algo físico, pues de regresar, ¿verdad? Hebreos 11, 15 dice, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad, ¿sí? Les ha preparado una ciudad. ¿Qué ciudad está hablando aquí el escritor sagrado? Sion, una ciudad celestial. Y qué importante es que entendamos eso, que para poder llegar a Sion hemos de estar firmes y no regresar atrás. Pero también, hermanos, tenemos que ser valientes hasta el fin. ¿Se acuerdan ustedes cuando Gedeón va a luchar contra los madianitas? Dice la palabra de Dios que allá en Jueces capítulo 7, que estaban, pues todo el pueblo de Israel estaban muy animados, ¿verdad? Porque iban a ir a luchar contra los madianitas, pero Dios sabe los corazones y les dice y les manda a decir algo. Vamos a leer allá en Jueces, hermanos, fíjense lo que dice en el capítulo 7. Les manda a decir algo Gedeón a todos, porque se juntaron bastantes hombres del pueblo de Israel listos para luchar contra los madianitas. Jueces, allá fíjense en el capítulo 7, en el versículo 2, dice: y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano, no sea que se alabe Israel contra mí, diciendo, mi mano me ha salvado. ¿Qué había pasado? Una toalla antes de leer, pues que Gedeón había pregonado, ¿verdad?, que el pueblo se levantara para ir a luchar contra los madianitas, y era tanto el ánimo que tenían, o sea, aparentemente, ¿verdad?, que se levantó mucho pueblo. Entonces Dios dice, pues sabes que es mucho, y en otras palabras, se les va a subir, se les va a subir. Mejor manda a decir esto. Fíjense el verso 3. Ahora pues, le dice Dios a Gedeón, haz pregonar en oído del pueblo diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Fíjense, hermanos, eran 32,000, ¿verdad? Pero los que tenían miedo eran, y se regresan, 22,000. 22,000. ¿Saben contra cuántos iban a pelear? Contra 135,000 madianitas. Pero Dios sabe quién está en la lucha, ¿verdad? ¿Saben cuántos lucharon contra 135,000? 300. Usted sabe la historia, ¿verdad? Dios los escoge, ¿verdad? Le dice, pues es pueblo todavía, es mucho pueblo, ¿verdad? Y aquí pues les pone la prueba del agua, quien vaya y se aviente al agua, ¿verdad? Sin ninguna precaución, ¿verdad? Pero quien vaya y que lleve sus manos y que lleve el agua a su boca con sus manos, que esté alerta, ¿verdad? A ese sepáralo, le dice Dios a Gedeón, y solamente consiguió 300, ¿verdad? De ahí se basan estas películas famosas, ¿verdad?, que hemos visto. Pero solamente 300. Pero aquí lo interesante es que, a pesar de que eran muchos, 22,000 se regresan, hermanos. Pero se quedan ahí 10,000 y todavía de ahí pues surge otra prueba, ¿verdad?, y quedan 300. Hermanos, ojalá nosotros seamos de esos 10,000 y que al final vayamos quedando como de los 300, ¿verdad? Que no nos echemos para atrás en esta lucha y que entendamos que para ir a Sion pues hemos de ser valientes hasta el fin.
hemos de seguir luchando hasta el fin, ¿verdad? Y entender que esta lucha es diaria, ¿verdad? Fíjense en 1 Corintios capítulo 10, lo que dice hablando del apóstol Pablo, de que tenemos que estar firmes. 1 Corintios 10, en el versículo 12, dice: así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Entonces, si usted piensa que está firme, qué bueno, ¿verdad? Pero recuerde que es una lucha diaria. Recuerde que para ir a Sion tenemos que estar conscientes, número 1, de que en este mundo vamos de paso. Número 2, de que no podemos volver atrás, ¿verdad? No podemos regresar atrás. Y número 3, ¿verdad? Que tenemos que ser valientes hasta el fin. Ojalá que Dios nos permita que cuando venga el Señor Jesús seamos hallados haciendo su voluntad. Y que si morimos antes, que seamos hallados haciendo su voluntad. Que es lo único que podemos hacer mientras el Señor viene, ¿verdad? Quiero terminar leyendo Mateo 24. Y ojalá que esto que hemos visto y que cuando cantemos este himno nuevamente, ¿verdad? Un día, o si alguien lo canta ahorita, ¿verdad? Entendamos, ¿verdad? A Sion caminamos, o voy a la ciudad de Dios. Estamos hablando de esto, ¿verdad? De que es una lucha diaria, de que es una lucha constante, y que es de lo que está hablando ahí, es de que vamos con Cristo allá a la ciudad celestial. Mateo 24, fíjense lo que dice el versículo 46, dice: bienaventurado aquel siervo al cual cuando el Señor venga le halle haciendo bien. Ojalá que así sea, ¿verdad? Que cuando nuestro Señor venga nos encuentre haciendo el bien. Qué bueno, siempre hemos dicho, ¿verdad? Qué bueno que el Señor viniera un domingo, ¿verdad? O qué bueno que muriéramos el domingo. Hay hermanos que han tenido el privilegio, por así decirlo, ¿verdad?, de morir el domingo haciendo la voluntad de Dios. Hermanos que han estado predicando o adorando el domingo y mueren después de la reunión, ¿verdad? Bueno, no que desees ahorita, ¿verdad? Pero pues que Dios nos ayude, ¿verdad? Y cuando el Señor nos llame, que nos encuentre haciendo su voluntad. Que Dios pues nos bendiga, hermanos, y gracias por su atención. Los señores grandes, vamos a cantar el himno número 152, Voy a la ciudad de Dios. Número 152, Voy a la ciudad de Dios. Gracias, hermano, por la predicación de este día. Cantemos. Después de que esta vida de llanto triste, de dolor y penas y oscuridad, después de que esta vida pase y se acabe, yo voy a la ciudad de Dios, voy a la ciudad de paz y luz, la ciudad donde Jesús me prepara un lugar. Yo voy a la ciudad de Dios. Después de que este mundo de arduo trabajo, de tinieblas y deshonestidad, después de que este mundo pasa y se acabe, yo voy a la ciudad de Dios, voy a la ciudad de paz y luz, la ciudad donde Jesús me prepara un lugar. Yo voy a la ciudad de Dios. Después de que este cuerpo lleno de males, de lágrimas y de enfermedad, después de que este cuerpo vaya a la tumba, yo voy a la ciudad de Dios, voy a la ciudad de
Hermanos, estamos por concluir nuestra oración en este día. Gracias a cada uno de ustedes por su presencia. Y gracias también al hermano Marcelino, que por su protección, Dios le bendiga. Y vamos a abrir nuestros boletines, hermanos, si lo tienen a la mano. Vamos a leer las peticiones que se han hecho. Bienvenidos todos aquellos que nos visitan. Dios les bendiga y gracias por su presencia. Orar por las inundaciones en Tabasco. Orar por los que sufren a causa de los huracanes recientes en la península de Yucatán. Orar por los hermanos que están recuperándose de alguna enfermedad. Dios les dé su completa recuperación. Y de igual manera, hermanos, seguir orando por los estudiantes de la high school que tenemos asignados cada uno de nosotros. Y por todos los alumnos y maestros y personal de las escuelas en general. Vamos a dar vuelta a nuestra boletín, segunda página, rol de aseo, sábado 10, familia León Guillén, nuestros hermanos ya lo hicieron, gracias por el trabajo que hicieron, hermanos, Dios les bendiga. Y continuamos el sábado 17, familia Estrada Chávez, 24, familia Ramírez Rodríguez, y el sábado 31, Ramírez González. Recuerden, hermanos, hoy tenemos reunión de varones después del servicio. Y tendremos nuestra siguiente reunión de varones en noviembre 8 y diciembre 13 para recordarles, hermanos. Ahí mismo pone nuestro hermano un crucigrama para que lo resolvamos. Y en la tercera hoja, el hermano pone un escrito de Adán y Eva, y el bien y el mal para estudiarlo. En la última hoja también pone un capítulo de Mateo 24 para también estudiarlos, hermanos, y entender más de lo que son las señales de las cuales habla Mateo en el capítulo 24, ¿verdad? Y de igual manera seguir orando por todos los hermanos que aquí están presentes, algunos están enfermos, algunos están con nosotros, orar por ellos, por aquellos hermanos que están débiles en la fe, también hay que orar por ellos, hermanos. Si hay algún comentario que quieran decir, hermanos. Hermano Juan, muchas gracias por las oraciones, por los hermanos que se tuvieron el tiempo de orar en sus casas, ¿verdad? Tomar el tiempo, y mi hermana ya, gracias a Dios, ya salió bien, ya. Muchas gracias por la oración. Hermana, gracias a todos nosotros por la oración que estamos haciendo por lo que estaba pasando. Recuerden, la oración siempre es eficaz y lo hacemos con fe, ¿verdad? Hay que orar, como dice el hermano Marcelino, en la palabra de Dios, orar siempre, todos los días. A cualquier momento eso ayuda. ¿Otro comentario que tengan, hermanos? Si no, nos vamos a poner de pie para terminar con esta reunión. Nuestro hermano Cristiano Chávez nos llevará en oración, y gracias a cada uno de ustedes por su presencia, hermanos. Oremos. Padre bendito, gracias te damos, Señor, por la vida, por la salud, por el momento que nos permites de venir a adorarte, Señor. Pedimos que todo lo que se hizo en esta mañana, Señor, que todo sea grato ante ti, Padre. Bendice a los cánticos, bendice al estudio que hermano nos trajo, Padre, Señor. Ayúdanos, Padre, Señor, a entender y hacer tu voluntad, Padre, Señor. Y gracias te damos, Señor, por las bendiciones que nos das, Padre, Señor. Pedimos que usted esté en todas partes donde se reúne tu iglesia el día de hoy, así como lo estuvo con nosotros en estos momentos, Padre bendito. Gracias, Padre, Señor, y ayúdanos, Padre, perdónanos, Señor. Todo esto lo pedimos, Señor, en el santo nombre de tu santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.